Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bien, Jack Narrock nos trae a Ghost con Mary on a Cross. Bien, dice que es la banda más, la canción más viral de la banda. Toma. Ay, la alergia. Salud. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. It's a song that my papa used to sing, actually. You might like this one. Anda que no ha pillado rápido el cámara a esa chica para imagen recurrente, ¿no? La verdad es que, claro, está muy guay cuando vas al concierto de un grupo que tiene su propia indumentaria. Y Entonces, va, y vas disfrazado. claro, efectivamente, es como los fans de Kiss o Claro, de claro. Seikima o lo que sea, ¿no? Es decir, vas con el atuendo y está más guay todavía, ¿no? Es decir, es parte de una fiesta colectiva el Claro. resto de fans. Tienen un sonido muy propio, la banda Ghost, y ya tienen su propio lore, y claro, eso da muchísimo juego. Bueno, la letra de Mary on a Cross utiliza el doble sentido de manera magistral, ¿no? Porque claro, hay que entender que Ghost siempre juega con la línea entre lo sagrado y lo profano. Así Sí. que, claro, la genialidad de esta letra es que puede leerse de tres formas distintas y todas son válidas dentro del universo de Ghost. Por un lado, está la interpretación así romántica, sexual, que es el, el ir hacia abajo, es decir, el go down y la posición de la cruz que se ha interpretado como metáforas de actos íntimos. Luego está la interpretación em, más que psicológica, psicotrópica. Eh, muchos asocian el tema de Mary con marihuana. Y la frase de También puede ser Including perfectamente. Eternal Hate como un viaje sensorial. Y luego está el tema de la lealtad, que claro, a pesar de las metáforas, la letra habla de estar ahí para cuando alguien, es decir, para cuando todo lo demás falla, ¿vale? Que puede estar ahí como sugiriendo una relación incondicional, ¿no? Casi un pacto. Y claro, como siempre está el sarcasmo hacia la iglesia, utilizando la figura de la Virgen María para tergiversar la idea de la santidad, ¿no? Y claro, al poner a María en una cruz, que es el lugar reservado a Jesús, A Jesús, sí. pues Forge subvierte el dogma cristiano para hablar de una forma de santidad basada en el placer y en la libertad personal, no en el sacrificio o la culpa. Así que, claro, es una crítica a la rigidez
religiosa y, bueno, envuelve la canción. Bueno, la rigidez yo lo llamaría doble moralidad. Sí, también, ¿no? Es decir, las dos cosas, realmente, ¿no? Eso es muy flexible con según qué cosas. Perfecto. Bueno, incluso tiene un tinte nostálgico porque habla de momentos que pasan rápido y bueno, también así es un poquito, refleja la historia de la banda, ¿no? Así que es ese sentimiento de amor de verano, donde todo parece posible, pero con el trasfondo de que oscuro que acompaña a la banda. Perfecto, bueno, pues muy bien, muy bien. Venga, vamos a darle un poquito más y luego seguimos hablando. Searching for reasons to play by the rules. Es increíble, parece ya todo el mundo está metido en, no voy a Pues decir fíjate la que lo secta de la estoy. religión. Sí, 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 pero es que además me pasa con Baby Metal a menudo. Y ver a todo el público cantando una canción tuya debe ser el sumum. alucinante, sí, 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 sí. Que estén tan entregados, porque están entregados todos cantando la canción, están ahí como Claro, casi adorándole, ¿eh? claro. Am, Además, esto es un directo en Tampa 2022 y me parece que creo que es el momento o la época en la que Ghost pasa de ser una banda de culto a un fenómeno de masas. Y claro, aquí se ve, ¿no? Es decir, ya Sí, sí, la el cantidad de recinto gente, está hasta arriba, sí. claro, la cantidad de gente que convoca es alucinante. Mm, Aquí vemos como una interpretación vocal de Tobías que es como más cálida que en otros temas, digamos, más antiguos, ¿no? Sí, Utiliza un registro así como de barítono ligero, muy limpio, y permite jugar con el fraseo, eh, también juega con el aire, está bien, está bien. En cierta manera le da incluso un aire de los sesentas. La armonía de los coros la veo importante, ¿no? De los ghouls, de los ghouls, eh, de los ghouls y de las ghoulettes, ¿no? Aquí son fundamentales. Le dan mucho cuerpo, hacen que todo quede como más cerrado, las armonías celestiales, jugando con lo irónico, ¿no? La estética satánica y un sonido que sí. parece sacro, pero que bueno, parece ahí a caballo entre música sacra y un hit de ABBA. Ahí está la cosa. Sí, Pero además que el teclado está muy presente en la canción. mucho, 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 efectivamente. El teclado y el órgano son parte del alma de la canción. El sonido, ese Hammond, le da ese toque litúrgico, mientras que los sintetizadores modernos le dan el brillo necesario para llenar un estadio. Las guitarras
pues tienen así como un tono con mucho chorus, con mucho reverb, te evoca, te evoca el rock psicodélico de los 60, y los solos de guitarra son melódicos y elegantes. Hemos visto que son cortitos, pero, Sí, sí, pero intensos. pero con mucho impacto, ¿vale? El bajo y la batería pues mantienen el groove constante, sencillo, permitiendo que la melodía sea la protagonista. Y es un ritmo que invita al público a Sí, sí. moverse, a cantar, así que genial. Bueno, y claro, el factor escénico es esencial, ¿no? Esas luces cálidas, la interacción aquí del Papa con sus El Papa acólitos, Emeritus. correcto, con sus acólitos, y me parece fundamental. Bueno, muy bien, perfecto. Venga, vamos a darle un poco para atrás y continuamos. Marijuana. Cross. Se Perfecto, acabó. perfecto. Muy bien, muy bien. Magnífico. Me encanta el maquillaje. Sí. Además que se ve que este es el maquillaje de calidad, ¿vale? Es decir, de esto es que no se va con fácilmente ni con el sudor. Es muy importante porque he visto grupos que han empezado maquillados y terminan la actuación y están ya con todo churreteado. Bueno, Y- eso pasaba mucho en la WWE Sí, antiguamente. hombre, El pero último eso. guerrero cuando salía con la máscara al principio la tenía, pues, en cuanto acababa el combate no tenía ni maquillaje ni nada. Efectivamente. Bueno, pues magnífico, muchas gracias, Jack Narrock. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra, y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.